A mí lo que me parece es que al final esto es una especie de selección natural. Y lo digo así de duro. Sí, lo digo así de duro. La gente se tiene que vacunar y el no vacunarse es un síntoma absoluto de estupidez. Y todo lo demás es decir las cosas de manera educada. Y yo creo que estoy siendo bastante preciso. Son estúpidos. A partir de ahí empiezan a decir, no, es que nos sentimos perseguidos. Más os tenían que perseguir. Porque estáis provocando un desastre económico en toda Europa, en todos los países, un montón de muertes, un montón de desgracias. Sinceramente, vacunaros. Yo puedo respetar mínimamente a esas personas que dicen es que tengo miedo a vacunarme. Oye, eso puede ser un sentimiento que, bueno, más o menos respetable. Pero el que no se vacuna simplemente por llamar la atención, que lo hacen muchos, por pertenecer a un grupo en el que de repente tengas un poquito la voz cantante de cuñado en una cena de Nochebuena. Y esto me parece lamentable. Es increíble. Son estúpidos. No hay más. Ciudadanos. Por lo tanto, si tenemos unos jueces en el Constitucional y en el Supremo que consideran que protegernos de una minoría de locos que no se quiere vacunar es atacar los derechos individuales de una minoría, pues no tenemos nada que hacer. Haber nacido aquí te permite el lujo de estar en contra de la ciencia. Así que disfruta de tu privilegio. Ya nos ocupamos los demás de que tú no te mueras por ser gilipollas. A esos 4 millones y medio mientras duermen, como hacían con MA en el equipo A, ¿os acordáis? Y con trucos, con cerbatanas, ponemos a sanitarios ahora con cerbatanas de... Yo propongo como pedagogía la que usaba mi madre cuando me quería explicar algo. ¡2 hostias! ¡2 hostias! ¡2 hostias! Bueno, igual... Si empezamos a poner una pegatina a los que tal y lo veamos por la calle, ¿tú qué te pasa? Suena un poco... ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Perdona? Abandonaron antivacunas en el monte. ¿También? Dice no pasarán. ¿Qué hacemos con los antivacunas y negacionistas? ¿Gulag, lanzallamas o ambos? Yo estoy calentito con este tema, ¿eh? Estoy un poco caliente con el tema de que haya que respetar a todo el mundo. Ya. Yo creo que hay que acabar ya con lo de que hay que respetar a todo el mundo. Cuando se trata de actitudes que ponen en peligro la vida de los demás, pues o sea, habría que acabar el respeto. Se acaba el respeto, ¿no? O sea, Entonces, y empieza el lanzallamas, ¿no? Sí, pero que el lanzallamas también... Tendría que ser auto-lanzallamas, pero es que luego no se va a quemar bien y va a venir al hospital y lo voy a tener que pagar yo con mis impuestos, ¿sabes? Es que es un problema. Ya. Esos mecheros que tienen como... que se ponen, que usan los que van en barco, así, ¿sabes? Pero bueno, en fin, nada, que a tope. A tope con los lanzallamas. Pavel. Llega la Nochebuena y entonces, yo lo siento porque al final le va a caer al cuñado. Está todo el mundo vacunado menos el cuñado. ¿No? El cuñado es negacionista y no sé qué haces. Pues no vienes. ¿No vienes? Claro. Yo creo que no se puede tener manga ancha. Yo creo que no. Bueno, evidentemente en el ejercicio de la libertad de cada uno, si hay uno que no está vacunado, yo no voy. O no va él o no voy yo. Pero esto va a crear conflictos, o sea que... Si el pasaporte COVID se extiende a toda España, lo que hay que hacer entonces, como insumiso sanitario, es hacer campaña. Es decir, ir al teatro, cenar en restaurantes, todo aquello que a los no vacunados no se les permite hacer. Eso que vean la ventaja envidia. de vacunarse, Claro. que la vean en los demás, ¿no? Claro, para darles envidia, decir, hacemos vida normal y mira qué bien, y vosotros no podéis. Exacto. Y no debéis. Si no se quiere vacunar, ¿cómo afrontas eso? Paco. ¿Cómo no vulnera sus derechos fundamentales? Paco, pero pues si yo sus estoy derechos diciendo, laborales? pues mira, complicándoles la vida. Paco, es decir, bueno, claro, es que poniéndoles un pasaporte eso se llama COVID bullying, que también. Hay que ir con cuidado con lo que Paco, se hace, si tú ¿eh? precisamente... Mira, se siente. Paco, Pero hay que restringirles Sí. el acceso a los restaurantes y al ocio nocturno. Paco, Así de sí, claro lo digo. la realidad de todo esto, efectivamente... Yo no digo que no se les trate la sanidad pública, como el doctor en claro, que es bastante encendido. De hecho, se les está, pero se les sí está que creo que acorralando. se les tiene que vetar el acceso a determinados De hecho, lugares. elementos... También podríamos enseñarles estadísticas, gráficos, conclusiones científicas que demuestran la eficacia de las vacunas. Y por pura cuestión estadística, hay un buen puñado de idiotas entre nosotros. Idiotas en el sentido etimológico, gente a la que solo le preocupa lo suyo y no lo público. Cuando uno de estos espabilados de los microchips, cuando caiga enfermo, se contagie e ingrese en el hospital y en la UCI, ¿tenemos que pagarle nosotros? ¿La Seguridad Social tiene que pagarle el ingreso de su irresponsabilidad? Insisto, no lo entiendo. Estamos mucho más subdesarrollados de lo que pensábamos. La vacuna obligatoria, no sé cómo, ya. ¿Quieres acabar como Miguel Bosé? Pues él empezó como tú, ¿eh? ¿Cómo ha acabado? Hace una cosa, como sigas pensando esas mierdas, se te va a pudrir el cerebro y vas a ser una persona con la que nadie va a querer hablar y ni relacionarse. Pues no digas esas tonterías, Jorge, porque yo mañana me vacuno. Yo te lo digo. Y además, ¿sabes Y qué mañana pasa? pago y todo Que para siendo vacunarme. una persona tan insolidaria, si sigues con este discurso, hay mucha gente que no va a poder salir adelante, que no va a poder abrir su negocio, Eso que es no va a verdad. poder trabajar, que no va a tener dinero para comer, que se va a pudrir en la miseria. Y todo por gente como tú que dice eso No, en la no, no, vacuna. no, O sea que cambia el discurso y no seas tan burra ¿Quieres porque se te va a pudrir el cerebro. Pido que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar.
locos, estúpidos, conjunto de seres humanos sin personalidad, gilipollas, espabilados de los microchips, idiotas, parias, asesinos. Esta introducción no es más que un breve resumen del linchamiento mediático y social llevado a cabo por todos los medios de comunicación españoles, no solo audiovisuales, también escritos. Medios voceros subvencionados por el Estado y poderes económicos externos que durante meses se dedicaron a hacer apología, que influyeron en la opinión de una gran parte de la sociedad, para que esa supuesta minoría que conscientemente decidió no inocularse una terapia génica experimental fuese atacada, acosada, apartada y silenciada. Todo ello bajo el pretexto de un papá-estado que nos protege, que lo hace todo por nuestro bien. Me pregunto cuántas atrocidades se habrán cometido durante la historia bajo ese pretexto. Y esto solo era el principio, porque el objetivo no somos nosotros, son nuestros hijos. Recibí hace unos días un comunicado anónimo de unos padres muy afectados a causa de una situación que le tocó vivir a uno de sus hijos en el instituto. Un niño que se sintió discriminado por las palabras que expresó un profesor de física y química durante su clase. Un niño indefenso, en una clase de 30 alumnos en la que los diferentes son unos pocos, sin la experiencia y la madurez necesarias para protegerse del ataque indirecto de un adulto ante una forma de maltrato psicológico silenciada por una mayoría dócil, aborregada y sin criterio propio. Nos encontramos en un momento social en el que desde poderes supranacionales, desde las distintas facciones del Estado, desde las propias instituciones, están defendiendo a las minorías sociales, incluso en algunos casos fomentando la supremacía de esas minorías, pero al mismo tiempo, esos mismos actores, en unión del profesorado como cooperador necesario, normalizan la discriminación en las aulas en nombre del cientifismo. Un profesor, que es la autoridad dentro de una clase, se presenta delante de los niños con un discurso a sabiendas de que ninguno de ellos va a rebatirlo, que ninguno se va a enfrentar a él, sobre todo si lo que le dice afecta a una minoría. Todos los niños allí presentes, inocentes, la gran mayoría de ellos, acatan la información transmitida por la autoridad cual cordero, sin sospechar que ese tipo de conocimiento que les están inculcando los lleva directamente al matadero. A continuación os voy a leer el comunicado de esos padres. Comunicado con el cual me siento muy identificado. Estimado profesor, somos los padres del alumno, vamos a llamarle X, del centro en el cual usted imparte sus clases. El motivo de nuestro comunicado es el siguiente. El pasado mes de septiembre, a los pocos días del inicio del curso, al regresar nuestro hijo a casa nos comentó unas afirmaciones que usted había compartido durante su clase. Al parecer, usted se habría referido a aquellas personas que en su completo derecho habían decidido no inocularse contra el coronavirus como negacionistas, explicando a continuación que esas personas carecían de argumentos que apoyasen esa decisión y por eso no estaban en posición de discutirla. Ante nuestro estupor, y al encontrar también la palabra negacionista en los libros de texto de nuestro hijo, sacada de contexto malintencionadamente, nos gustaría comentar los siguientes puntos. El término negacionista, tan de moda últimamente, se hizo popular en los años 50 para denominar a los pronazis que negaban el Holocausto. Por lo tanto, me parece un insulto bastante grave utilizar dicho término para referirse a aquellas personas que decidieron no inocularse, ya que son personas que no niegan nada, simplemente ejercieron sus derechos básicos constitucionales al no someterse a dicho ensayo clínico. Por lo tanto, le rogaríamos a usted y al resto de profesores que lean este comunicado que rehúsen utilizar ese término para marcar y señalar a ningún colectivo. Usted, profesor, debería ser una figura neutral dentro del aula y aportar toda la información posible a los alumnos para que éstos puedan desarrollar el pensamiento crítico, evitando trasladar la jerga utilizada por tertulianos televisivos a los centros de enseñanza. De lo contrario, se puede entender que pretende usted adoctrinar, y eso es muy peligroso. En cuanto a la falta de argumentos para demostrar la utilidad de las terapias génicas experimentales contra el coronavirus, debe usted saber que ejerciendo nuestro derecho al consentimiento informado, buscamos asesoramiento en profesionales de nuestra confianza, entre ellos médicos, biólogos y abogados, dado que teníamos la sospecha de que la información oficial estaba sesgada y provenía de profesionales con conflictos de intereses. Solamente decirle que consulte cualquiera de las fichas técnicas de dichos productos y sin ser licenciado en nada podrá observar que las mismas no impedían el contagio, no aseguraban la inmunización, estaban en fase experimental y su uso estaba aprobado por emergencia, contenía componentes de dudosa seguridad como por ejemplo la proteína Spike, las pseudouridinas, las partículas nanolipídicas, entre otros. Aumento significativo de casos de miocarditis y pericarditis. Ningún seguro de responsabilidad civil se hacía cargo de cualquier efecto adverso. Se trataba de medicamentos sujetos a prescripción médica y ningún médico ha prescrito una sola dosis.
Por último, en defensa de los profesionales libres de conflictos de intereses a los que consultamos y que están luchando para que la verdad salga a la luz, decirle que han sido cruelmente silenciados y despreciados. Y durante estos últimos años se ha llevado a cabo una propaganda a través de los medios de comunicación para difundir al más puro estilo autoritario un pensamiento único, sin derecho a réplica, sin que existiera la posibilidad de debate para que la población tuviese toda la información y poder decidir libremente. Estos últimos años han servido no solo para el adoctrinamiento de la sociedad adulta, sino también para el de los niños, fomentándolo más si cabe a través de la enseñanza obligatoria, mediante la cooperación del profesorado y los libros de texto. Por lo expuesto, una vez contrastamos toda la información de la que disponíamos, tomamos la decisión de forma totalmente segura y consciente. ¿Hicimos o no lo correcto? A día de hoy estamos firmemente convencidos de que sí, y tan solo pedimos el mismo respeto que el que nosotros profesamos hacia aquellos que tomaron la decisión contraria. Para terminar con esta exposición nos gustaría que recordase que es usted profesor de ciencias y la ciencia, sin discusión, es propaganda. Le rogamos que reflexione sobre ello. Recibo un cordial saludo. Por mi parte, poco más que añadir al comunicado de estos padres. Como he dicho al principio, me siento muy identificado con lo que han querido transmitir. Espero que os sirva para reflexionar y solo me queda despedirme con esta frase. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Un saludo a todos.